Llevan también algunos cambios anímicos, pero en algunas mujeres que toman anticonceptivos, estos cambios anímicos se precipitan a una velocidad vertiginosa, algo así como vivir todos los cambios anímicos del periodo en 2 o 3 días. La cosa es enloquecedora y suele producir depresión crónica. Hay estudios publicados sobre este tema. Para mayor información, ustedes pongan en cualquier buscador, Google por ejemplo, pongan anticonceptivos, depresión, esas dos palabras. Ustedes encontrarán que hay un porcentaje muy grande de mujeres que pasan por periodos inexplicables de depresión ligados a los cambios acelerados de estas hormonas que su cuerpo no necesita. Por favor, esto lo voy a enfatizar varias veces. Son hormonas que el cuerpo no necesita. Le estás inyectando a tu cuerpo algo que el cuerpo no pide, no necesita y de hecho rechaza. Segundo, en un porcentaje todavía más alto de cuerpos femeninos, estas hormonas producen acumulación de tejido adiposo, es decir, gordura incontrolable, gordura no querida. Una consecuencia que esto tiene es que muchas mujeres que llevan una alimentación normal y que podrían estar perfectamente en su peso normal, cuando empiezan a tomar anticonceptivos empiezan a engordar y entran en angustia porque en esta sociedad muchas personas que tienen sobrepeso se sienten rechazadas. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer que se alimentaba bien, sanamente, normalmente, empieza a tomar anticonceptivos, empieza a engordar y para tratar de contrarrestar ese sobrepeso empieza a desnutrirse. Esto, por supuesto, le hace más daño todavía al cuerpo. Ella, tratando desesperadamente de no engordar, lo que hace es desnutrirse. Tercero, el primero es lo de la depresión, el segundo es lo de la acumulación de tejido adiposo que provoca desnutrición por reacción. Tercer punto, tengan en cuenta que los anticonceptivos alteran también la acumulación de tejido, la acumulación de sustancias grasas en las venas. Entonces ya hay varios casos reportados de mujeres que han muerto. Mujeres que han muerto porque no tenían ni problemas de colesterol, saben que hay colesterol bueno, colesterol malo, empezaron a acumular colesterol malo. Los anticonceptivos facilitan la acumulación de colesterol malo, provocando situaciones de varices, trombos y en casos muy graves, que son excepcionales pero han sucedido, paro cardiorrespiratorio o daño cerebral permanente por falta de oxígeno en partes del cerebro. ¿Por qué el cuerpo femenino reacciona de esa manera? Porque los anticonceptivos son sustancias que el cuerpo no pide, no necesita. Un anticonceptivo no es un remedio para nada. Es como tomar una droga que tú no necesitas. Si no la necesitas, esa droga te va a hacer algún daño, muy probablemente. Cuarto, los anticonceptivos causan el adelgazamiento y eventual cristalización del endometrio. En todos los casos, esto ya no tiene ninguna excepción, en todos los casos, el tomar anticonceptivos hace que el endometrio, tejido como sabemos de la matriz, se adelgace en unos límites bastante peligrosos, lo cual significa que si la mujer queda embarazada hay una altísima probabilidad, o sea, después de que deje de consumir anticonceptivos y queda embarazada, hay una altísima probabilidad de pérdidas, que el embarazo se pierda. Podemos decir que el anticonceptivo es un tipo de veneno que actúa no solamente mientras la mujer lo está tomando, sino que deja envenenado el útero, lo deja indispuesto, lo deja envenenado a veces por muchos años y a veces permanentemente. En la sabiduría de mi madre, mujer piadosa y mujer de sabiduría muy simple pero muy profunda, lo que sucede con esas parejas es que cuando podían no querían y después cuando quisieron no pudieron. Y de esos casos yo tengo muy cerca en mi familia. Estos son daños físicos de los anticonceptivos. Todo esto está respaldado por estudios científicos, pero son estudios que las mujeres no quieren ver y no lo quieren ver porque sienten que esa decisión les va a alejar de sus esposos o de sus novios. Y entonces por miedo las mujeres toman anticonceptivos.
Los anticonceptivos se han presentado como una forma de liberación de la sexualidad femenina, pero en realidad son otra forma de esclavitud sexual, porque en últimas lo que interesa es: yo quiero tener sexo contigo cuando yo quiera, no cuando tú puedas. Los anticonceptivos son manipulación de la mujer, son la ultimate weapon para dominar a la mujer, el arma sofisticadísima para dominar el cuerpo de la mujer. Tenga en cuenta todavía otro detalle que ya no es solamente fisiológico, sino también psicológico. El ciclo menstrual de la mujer va acompañado por ciertos momentos de deseo. La inmensa mayoría de las mujeres conocen bastante bien su cuerpo y se dan cuenta de eso, que cuando están sin ninguna sustancia extraña, es decir, sin ningún anticonceptivo, hay tiempos dentro de su ciclo normal en que experimentan mayor deseo sexual. Es algo como que les viene de dentro. Eso es parte del ciclo hormonal perfectamente natural de la mujer, como Dios la hizo. Pero ¿qué pasa? Que si examinas bien esos ciclos, es decir, esos tiempos, esos días en que la mujer está particularmente sensible, excitable, digamos que tiene un poco más de apetito sexual, están ligados a los tiempos de fecundidad. Es decir, es parte, oiga esto tan bello, es parte de la naturaleza femenina que ella siente mayor deseo de intimidad, mayor deseo de sexo cuando va a ser más fecunda, lo cual indica que la parte hormonal está unida también a la parte de su deseo y a la parte de su psicología. Como ustedes saben muy bien, lo que hacen los anticonceptivos es básicamente bloquear. Dicen en inglés, mess up. Lo que hacen es revolver, lo que hacen es bloquear esos ciclos normales de la menstruación femenina. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la etapa fecunda realmente nunca llega, porque lo que se quiere con el anticonceptivo es que no llegue la etapa fecunda. Entonces muchas mujeres experimentan con los anticonceptivos que esos tiempos de mayor deseo, esos tiempos de mayor, llamémoslo así, apetito sexual, desaparecen. Y paradójicamente, cuando el mundo dice que la mujer está más liberada, entre comillas, porque está tomando sus anticonceptivos, lo que el cuerpo de ella siente es menos y menos ganas de sexo. Es decir, ha quedado simplemente como un juguete para su pareja, para que haga con ella lo que quiera. Es un medio de dominación de la mujer. Pero el daño más grande que causan los anticonceptivos no es fisiológico y no es simplemente con el deseo sexual. El daño más grande sucede en el cerebro femenino. Esta parte es muy poco predicada y yo le doy gracias a Dios que tanto en nuestro encuentro en Sydney como aquí lo podemos predicar y lo predicamos abiertamente. Yo sé que estos no son temas populares. Yo sé que hay personas, incluso predicadores, catequistas, sacerdotes que evitan estos temas. No les tengamos miedo, esto es parte del plan de Dios. ¿Por qué decimos que el mayor daño de los anticonceptivos sucede en el cerebro femenino? Y no solo femenino, este es un daño que también experimenta el cerebro masculino. Cuando una mujer empieza a tomar anticonceptivos para, obviamente, tener sexo, porque para eso los toma, estoy refiriéndome aquí a ese uso de los anticonceptivos. Hay ciertas circunstancias, por ejemplo, casos severos de endometriosis, en los cuales se receta el anticonceptivo, pero ya no es como anticonceptivo, sino como recurso hormonal para normalizar, ayudar a normalizar algunas funciones en el cuerpo. Por favor, no confundir las dos cosas. Así se trata de la misma píldora. Una cosa es tomar la píldora como anticonceptivo y otra cosa es tomar la píldora porque es un medicamento necesario para un tratamiento. Son dos cosas distintas. No confundamos. Cuando la mujer toma anticonceptivos con el propósito de no concebir, hay algo espantoso que sucede en su cerebro. Algo espantoso que le está haciendo mucho daño a la sociedad. ¿Cuál es el propósito de tomar ese anticonceptivo? El propósito es, obviamente, evitar quedar embarazada. Si una mujer está tomando anticonceptivos, digamos desde hace unas 2 o 3 semanas, ¿qué ha sucedido en su cerebro? Esa mujer en su cerebro tiene esta idea: un niño es un problema, un niño es una desgracia, un niño me arruinaría la vida,
un niño dañaría mi relación. Más o menos a partir de la primera, segunda semana de estar tomando anticonceptivos, es decir, a las pocas pastillas, ya el cerebro de la mujer hace esa asociación. Un niño es una desgracia, un niño es un problema, un niño me arruina, un niño daña mi vida, un niño estorba. ¿Qué sucede? Que esta persona toma su anticonceptivo. El cerebro humano funciona a base de conexiones entre neuronas. Las conexiones entre neuronas tienen el nombre técnico de sinapsis. A medida que tú vas aprendiendo algo o tú vas reforzando un comportamiento, se hacen más fuertes las sinapsis. Por ejemplo, en el proceso de aprender un idioma, como nos ha tocado a muchos de los que estamos aquí, tú tienes que crear una serie de sinapsis. Tú tienes que favorecer conexiones dentro de tu cerebro para que te llegue la palabra just on time. Necesitas que te llegue la palabra. Eso se hace a base de sinapsis. Cuando una mujer empieza a tomar anticonceptivos, se multiplican una serie de circuitos en su cerebro, circuitos que asocian niño, problema, niño, desgracia, niño, arruina mi vida, niño, estorba. Cuando una mujer toma anticonceptivos durante meses, incluso durante años, estas sinapsis se hacen supremamente fuertes. Y si hay una cosa que es difícil, esto se lo puedes preguntar a cualquier neurólogo, a cualquier psicólogo entendido en procesos de aprendizaje, cuando una persona aprende algo, desaprender algo a veces es casi imposible. Por ejemplo, se ha demostrado que hay cosas que, salvo daño cerebral extenso e intenso, son casi imposibles de desaprender. El ejemplo que siempre se da es montar en bicicleta. La mayor parte de los que estamos aquí, supongo que en algún momento de nuestra vida aprendimos a montar en bicicleta. Si yo, lo mismo que tú, lo mismo que muchos, sabes montar en bicicleta, yo te doy una bicicleta y te digo, avanza por aquí, pero haz como si no supieras manejarla. O ve por aquí y trata de caerte. Es dificilísimo caerse en una bicicleta una vez que tú sabes manejar, porque implicaría ir en contra de todas las asociaciones neuronales que tú tienes para montar en bicicleta. Es demasiado difícil dejar de saber lo que uno sabe. Desaprender es muy difícil. Entonces, cuando una persona toma anticonceptivos, además de los daños físicos en el cuerpo de la mujer que ya he descrito, además de todos esos daños, también está el daño en el cerebro. ¿Y en qué consiste el daño en el cerebro? Una asociación de que un niño me roba mi tiempo, un niño arruina mi carrera, un niño es una barrera, es un bloqueo, es un obstáculo en mi crecimiento como mujer. Niño significa fracaso. Estas asociaciones mentales están todavía más reforzadas por la cultura en la que vivimos. Ustedes saben que este gigante de la comunicación internetica, es decir, Google, ustedes saben que Google saca unos letreritos que se llaman DOODLE, doodles. Los doodles de Google son las imágenes, muchas veces animadas, simpáticas, que aparecen cuando tú pones google.com. Si tú pones google.com, hoy te sale una imagen, mañana probablemente te sale otra, la otra semana te sale otra. Esas imágenes, muchas veces simpáticas, recuerdan acontecimientos, por ejemplo, de la ecología, la paz del mundo, grandes inventores, buenas escritoras, ese tipo de cosas. Bueno, resulta que este servidor de ustedes, durante más de 3 años, yo le he perdido tiempo a esto. Durante más de 3 años me he puesto a estudiar los doodles. Estudiar no es que yo le dedique horas y horas a eso, simplemente le pongo cuidado siempre que sale uno. Y les cuento que en los últimos 3 años he visto que se exaltan figuras femeninas. Eso está bien, ¿ven? Me acuerdo, por ejemplo, uno de esos doodles presentaba la figura de una de las más grandes científicas que ha tenido la humanidad. Una mujer llamada Marie Curie. Marie Curie, una gran mujer. Allá está Fray Bernardo levantando sus brazos, porque ustedes saben de dónde era Marie Curie. ¿De dónde era? De Polonia, de Polonia. Claro.
Una de las más grandes, una de las mentes más grandes que ha tenido el siglo XX es Marie Curie. Para que ustedes se hagan una idea, esta mujer ganó no uno, sino 2 premios Nobel. Ganó un premio Nobel, me parece que fue en física, y otro premio Nobel en química. La misma mujer, realmente un portento de la inteligencia. Me parece muy bien que se exalten esas figuras femeninas. Pero en los últimos 3 años, en el tiempo que yo llevo examinando los famosos doodles, hay algo interesante. Ni una sola mamá. Ni una sola mujer es celebrada, aplaudida, reconocida por el hecho elemental y maravilloso de ser mamá. Es decir, todas las mujeres son celebradas, y yo no soy envidioso. Yo mismo de niño tuve entre mis grandes ídolos, entre comillas ídolo, a Marie Curie. Porque es que realmente es un portento. Además, ella fue como mártir de la ciencia. Muchos de los estudios de radioactividad los hizo ella y murió de cáncer, precisamente por eso. O sea que es una mujer muy valiosa. Yo no estoy en contra de que las mujeres sean científicas, pero lo que me llama la atención es que por todas partes se celebran mujeres escritoras, mujeres ejecutivas, mujeres aventureras, mujeres exploradoras, mujeres artistas, mujeres danzarinas, mujeres pintoras, mujeres, ni una sola mamá. Ni una sola mamá. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una jovencita o una mujer que esté en este momento sobre sus 20, 30, 35 años, si ha entrado por el camino de los anticonceptivos, fíjate lo que le ha pasado a ella. Esta mujer durante años ha programado a su cerebro para que tenga la asociación. Un niño en este momento sería un problema. Si yo llego a quedar embarazada, oh no, por Dios, no puede ser, que haya un error, no, esto no puede ser. San Juan Pablo II decía, la mentalidad anticoncepcionista es la mamá de la mentalidad abortista. Tiene toda la razón. Porque después de que una mujer lleva 3, 4, 5 años diciéndose, no quiero niño, un niño sería un problema, un niño me daña mi relación, un niño me daña mi vida de vacaciones exóticas, de restaurantes finos, de paseos por escenarios maravillosos, y sobre todo daña ese hecho de sentirme amada y amada por el hombre que a mí me gusta. Un niño sería una desgracia. Estás embarazada. Ay, no puede ser. No puede ser. Entonces las primeras voces que oye ese niño es, no quiero que existas, no quiero que vengas. No quiero que vengas. Los anticonceptivos programan el cerebro de la mujer para un gigantesco no al niño. Pero yo sé lo que me van a decir. Padre, usted es un exagerado, un fanático. Usted es un dinosaurio en vía de extinción. ¿Cómo se le ocurre decir que los anticonceptivos son un no? Los anticonceptivos son un sí al niño planificado, en el momento en el que la mujer se siente lista, en el momento en el que lo quiere. Respuesta: ningún anticonceptivo da el 100%. Eso significa que siempre hay un riesgo. Si tuviéramos más tiempo, les presentaba los datos matemáticos que muestran cuándo está programado para fallar todo anticonceptivo. Y le puedo hacer aquí el ejercicio con una simple calculadora. Le puedo hacer el ejercicio de en cuánto tiempo se espera que falle el anticonceptivo que usted esté usando, el que sea. Método de barrera, dispositivo intrauterino, pastilla, lo que sea, parche, lo que sea. Todo anticonceptivo falla después de repetido uso por ley de probabilidades. Para los que sepan matemáticas, lo que hay que hacer es tomar la fracción 99/100 y empezar a elevarla a potencias, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc. Y usted empieza a ver en qué momento esa potencia se vuelve menor a 0.5. Ese es el momento en el que va a fallar el anticonceptivo. Todo anticonceptivo está diseñado para fallar. Y no puede estar diseñado de otra manera, porque la única manera de no quedar embarazada es no tener sexo. Todo lo demás siempre da una probabilidad.
y la probabilidad negativa repetida finalmente baja del umbral de 0.5. Los que sepan matemáticas saben de qué estoy hablando. Toma 99 sobre 100, elévalo a sucesivas potencias. Eso con logaritmo sale inmediatamente y te dice en qué momento te va a fallar tu anticonceptivo. Entonces no me vengas con la historia de que el anticonceptivo es como que yo apagué el interruptor y entonces apagado el interruptor yo veré cuando lo enciendo. Pero es que yo combino anticonceptivos. Cualquier combinación de anticonceptivos está sujeta a la misma ley de probabilidades, exactamente a la misma. Entonces el anticonceptivo siempre es un no, pero yo sé lo que me van a decir. Bueno, pero cuando ya esa mujer quiere tener sus hijos, entonces ya se abrió a la vida. En primer lugar, ya te expliqué lo del daño del endometrio. El daño del endometrio implica que muy posiblemente el primer hijo que ella intente tener después de un uso prolongado de anticonceptivos lo va a perder. Y ese va a ser un aborto que en el fondo fue provocado por la sobredosis de hormonas que arruinaron el endometrio de ella. Y entonces la gente ni siquiera sabe que ese aborto en el fondo tiene una responsabilidad. Ni siquiera lo saben. Simplemente dicen, pues yo sí pensé que estaba embarazada. Perdón que el lenguaje aquí es un poquito brusco. Yo sí pensé que estaba embarazada, pero después empecé a manchar y no, parece que se perdió. Parece que se perdió, no. Arruinaste de tal manera tu endometrio que el hijo que Dios te dio no tuvo dónde agarrarse. Esa es la realidad. Si vamos a ser claros, eso fue lo que pasó. Entonces yo hago una pregunta: ¿cómo puede una persona decirme que ama a Cristo y que es de Cristo y que está en Cristo si está haciendo estas barbaridades? ¿Solo por qué? ¿Solo por qué? Para que no se me dañe mi carrera, para no perder el hombre de mi vida. Por eso se necesitan los 360 grados. Pero supongamos que el niño finalmente nace. Te hago una pregunta para los que saben de fisiología, de medicina. ¿El nacimiento del niño cambia las asociaciones neuronales? No. ¿Hay alguna parte del cerebro femenino que cambie drásticamente con el embarazo y con el parto? Sí. Eso también está estudiado. Esto no les va a gustar a las feministas. I'm very sorry. No les va a gustar. La parte del cerebro que resulta mayormente afectada después del embarazo es el lóbulo frontal. Eso significa que las capacidades de pensamiento abstracto disminuyen notablemente después del embarazo. Se van recuperando un poco después. Pero las asociaciones neurales no cambian. Esas no cambian. Es decir, disminuye un poco el lóbulo frontal, capacidad de razonamiento abstracto, pero las asociaciones, las sinapsis no cambian. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todas las veces que tú le dijiste y le gritaste a tu cerebro, un niño es un problema, un niño es un problema, un niño sería un estorbo. No, niño no. Ay, no, que no sea verdad. No, esto no puede ser. Ahora yo qué voy a hacer. Pero esto sí. No, pero ¿por qué me pasó a mí? Pero ¿qué pasó si yo estaba tomando todo bien? Esa es la reacción de muchas mamás. Bueno, tú le enseñaste a tu cerebro a rechazar los niños y ahora tienes un hijo. ¿Tú crees que por el hecho de que tú dejaste de tomar pastillas cambiaron tus sinapsis? No cambian. Entonces, ¿qué pasa? Que esa misma mamá que supuestamente con gran inteligencia planificó el momento de quedar embarazada, esa misma mamá cuando tiene su bebé lo disfruta, claro. Entonces publica todas las fotos en Facebook: mi bebé, mi rey y yo, mi príncipe, ay, huele como feo mi príncipe. Toca cambiar a mi príncipe porque otra vez. Entonces, ¿qué le pasa a esa mamá típica? Que después de unos meses se le acaba la novedad del muñequito. ¿Y qué le pasa cuando se le acaba la novedad del muñequito? Que lo críe otro. Que lo críe el Estado. O que lo críe el celular. Repito aquí una estadística que ya comenté. En el año 2016, una estadística dice que los niños franceses de 3 años o más, niños franceses de 3 años o más,
pasan más tiempo viendo pantallas que seres humanos. Eso significa que la lógica de que el niño me roba tiempo, el niño me detiene mi desarrollo profesional, el niño arruina mi carrera, eso no se detiene cuando tú dejas de tomar anticonceptivos, eso sigue. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que los niños siguen siendo vistos como una especie de estorbo y de carga una vez que ya han nacido. ¿Y cuál es la consecuencia? Que queremos resolver todo con celulares o con pastillas. Y por eso ahora hay un sobrediagnóstico a los niños. Se han dado cuenta que últimamente todos los niños son bipolares, todos los niños tienen atención dispersa, todos los niños son hiperactivos, todos los niños... ¿Y sabes cuál es la enfermedad que tienen todos ellos? Que son niños. Su única enfermedad es ser niños. Niños que necesitan tiempo, niños que necesitan amor, niños que necesitan que les hablen, no que les den una pastilla. Niños que necesitan que les hablen y les amen, no que les regalen pantallas. Sobre esto volveremos a hablar en nuestra siguiente predicación. Hermanos queridos, la consecuencia es desastrosa. Esos papás que siempre sintieron mientras tenían sexo en todas las posiciones y malabarismos posibles, esos papás que siempre sintieron que un niño les arruinaría la vida, cuando tienen un niño, ¿qué creen que sienten? Yo no voy a dejar que este tipo me arruine la vida. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Niños solos. Ahora en el descanso que vamos a tener, porque ya les veo cara de que cuándo es el descanso.